Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a este su programa de tendencias número 557, celebrando los lunes, celebrando los inicios de semana. Les saluda Ángel Mejía y lo estamos acompañando en un día en el que seguramente muchos están en la antesala del feriado. Algunos pueden estar en la playa escuchándonos, que no se lo quieren perder. Y algunas personas probablemente por el feriado de mañana, 20 de octubre, el lunes 19 de octubre, el programa número 557. Y estamos nosotros acompañándoles aquí, aprovechando el tiempo, en un programa que seguramente va a ser de gran bendición para su vida. En este primer segmento, junto con mis amigos Mauricio Álvarez y Sergio Herrarte, estaremos conversando acerca de las leyes del poder. Hemos estado hablando acerca de usar el poder, dando la referencia de este libro de Robert Greene, un poco extenso el libro, pero hemos mencionado que todas las leyes que ahí se ponen, hemos seleccionado algunas que sí consideramos pueden ser muy útiles y hay otras que consideramos pueden ser también elementos de manipulación, pero estamos explorando ese contenido. En el segundo segmento también estaremos con ustedes hablando en Protagonistas del Futuro. José Con hace una entrevista muy interesante hablando de TikTok. Eh, una persona en Guatemala que tal vez usted no ha escuchado, Dani Montenegro, probablemente usted sí la sigue muchísimo, más de 100,000 seguidores en TikTok y hablando de cómo se desarrolla una estrategia de crecimiento en TikTok. Muy interesante, no se la pierda. Y después hablamos de los seguros. Se abrió el aeropuerto y eso implica que ya podemos salir, pero hay más de 40 países que tienen como una obligación el que uno lleve contratado un seguro. Y la recomendación es vaya preparado, ¿no? Un seguro de gastos médicos o bien una asistencia, ¿verdad? En temas de coronavirus. Es muy importante. Nuestros vecinos Costa Rica, Cuba ya lo tienen, Estados Unidos no lo tiene, México tampoco, Sudamérica sí lo tiene, Europa lo tiene. Pero al final es importante entender cómo funciona este tema. Y en el tercer segmento estaremos hablando de la tendencia de la industria ovina, la carne de cordero, que es, pues, conocemos mucho la carne de vaca, bovina, y conocemos la carne de cerdo, nos gusta, pero si usted no ha probado la carne de cordero que ya se produce en Guatemala, se está perdiendo de costillas, de chuletas de pierna. Hay ciertos cortes que se están haciendo en Guatemala, de verdad que vale la pena. La carne de cordero, un animal que es prácticamente una oveja, ¿no? Pero macho, que en 6 meses o 10 meses, o máximo 10 meses, ¿no? Se prepara para que uno lo pueda comer. Es deliciosa la carne. Aprovechela usted a conocer lo que se está haciendo en Guatemala. Pero en este primer segmento le doy la bienvenida a mis amigos Mauricio Álvarez, Sergio Rarte. Bienvenidos a Tendencias. Mauricio, Sergio. Hola Agner y hola Sergio, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo y de verdad muy a gusto ya de estar prácticamente ya de lunes a lunes desde hace varias semanas compartiendo pues estos interesantes temas, desde los temas de economía con los que hemos venido platicando y observando también sobre cómo nos estamos comportando hasta estos temas de poder que están, del manejo del poder y de cómo como cristianos también debemos aprender a manejarlos y a movernos en estos ambientes que sabemos que no precisamente, en donde no precisamente se manejan los valores con los que nosotros nos manejamos o nos movemos. Entonces debemos aprender. Muy interesante, muy a gusto estar de nuevo este lunes y como que nada, pues también ya vamos a la mitad de octubre. Deseo que todos estén de veras teniendo un buen inicio de este último trimestre del año. Excelente. Sergio Rarte también con nosotros. Hola Mauricio, hola Aner, hola a toda la audiencia. Igualmente, súper feliz, súper emocionado ya estamos a final del año y agradecido con Dios por haber pasado este turbulento y sube y baja de año para muchos y aprendiendo siempre algo nuevo y en este caso pues hemos venido hablando del poder, cómo se aplica a todas nuestras esferas y cómo lidiar con él desde una perspectiva secular, por así decirlo. Así es, sí. Aplicado a nuestra vida cristiana, como dijo Mauricio.
Sí, interesante, ¿verdad? Cuando iniciamos esta serie hablábamos de que tenemos que ser astutos y también mansos y Ajá. muchas veces pecamos tal vez de mucha mansedumbre. Y estoy hablando del término pecamos, hablando de una exageración o un lenguaje hiperbólico, ¿no? Pero sí, tenemos que aprender a entender cómo funciona el poder. Y hoy vamos a hablar acá de las 48. Hablaremos de la número 36 que hable de menosprecie las cosas. Ah, no, esa no es la que vamos a hablar inicialmente. Vamos a hablar de la número 34. Vamos a hablar. Actúe como un rey para ser tratado como tal. Su forma de actuar determinará cómo lo tratarán los demás. A la larga, una presencia no adecuada o demasiado común hará que la gente le pierda el respeto, pero cuando usted se considera como tal, como una persona que ocupa una posición de liderazgo y se ve como tal, el problema es que muchas veces ni siquiera nosotros nos la creemos, ¿verdad, mi querido Sergio? Sí, el problema es que muchas veces nos vienen posiciones de liderazgo y no nos la creemos. Eh, y muchas veces queremos una posición de liderazgo y no sabemos cómo comportarnos para llegar a esa posición de liderazgo. Está comprobado que la primera impresión cuenta, pero más allá de la primera impresión, parece ser, según varios escritores, uno de ellos es Jim Collins, que los líderes tienen ciertas características. ¿Cuáles son algunas de esas características? Pues una de esas características es que asumen el liderazgo con cierto carácter, con ciertos hábitos que construyen alrededor de ellos y que esto no solo genera un aura de liderazgo, sino que también genera constancia y una ejecución eh, de un líder. ¿Qué es lo que le quiero decir? Si usted quiere una posición de liderazgo, comience a comportar, comience a construir esos hábitos que tienen los líderes. Puede ser llegar temprano, puede ser puntual, por ejemplo, puede ser leer, puede ser opinar, saber cómo opinar, manejar ciertos términos, etcétera. Es decir, compórtese como alguien que quiere ese puesto. Y si usted ya está en la posición de liderazgo, entienda que usted fue puesto ahí y es un líder y créaselo y fundamente sus decisiones con esa certidumbre de que usted es el líder de la organización que está dirigiendo. Yo le comentaba a Aner fuera de cámaras que yo he visto casos en organizaciones, en proyectos, en instituciones donde he estado, en donde nombran a alguien líder y esta persona parece ser que no se lo cree. Y créame que es algo muy triste de ver. Yo he aprendido observando a esta gente que si usted es puesto en una posición de liderazgo, créaselo, créaselo. Hay un autor que fue el director del Barcelona cuando llegó Ronaldinho Gaúcho y esto cambió el equipo por completo, cambió la dinámica del equipo, la cambió tanto que es considerado un caso de management de éxito. Y esta persona, que fue el director del equipo, el subdirector del equipo en ese tiempo, eh, tiene una frase que es un poco radical, pero él dice, si usted lo nombran jefe mañana de un lugar, no se, o si nombran a un nuevo jefe de un lugar, no se impacte con que esta persona corte de raíz a todo el equipo subdirectivo. Y él dice, si usted es el jefe de una organización, créaselo de tal manera que llegue a un lugar, incluso tome la decisión tan audaz de quitar a todo el equipo directivo y lleve usted su propio equipo. Lo que le quiero decir es, un rey entiende que es rey en el momento que comienza a comportarse como un rey. Entonces, puede significar que si usted es puesto en una posición de liderazgo, tenga que tomar decisiones difíciles, pero crea en ellas. Y si usted quiere llegar a una posición de liderazgo, comiéncese a comportar como una persona que va a estar en esa posición, ¿verdad? Así es. Yo recuerdo un amigo que anhelaba una posición muy importante y que un americano le hace una recomendación y le dice, si querés esa posición, empezá a actuar como tal. O sea, tenés que empezar a caminar como tal. Y estábamos ahí varios y nos hizo tanto eco esa recomendación que, y esta persona llegó a esa posición. Pero cómo cuando uno se cree que es rey, ¿verdad? Puede llegar también a dar pasos más sólidos. Le voy a leer un par de líneas de lo que dice el texto. Dice, al adoptar una actitud de rey, mostrando confianza en su propio poder, logrará que lo consideren destinado a llevar una corona real sobre su cabeza. Dice,
la recomendación es no demuestre tanto sus dudas, no le caerá muy bien, ¿verdad? Y entonces dice, y tampoco espere que lo coronen, que lo nombren, que le asignen la posición. Los grandes emperadores se coronaron a ellos mismos. ¿Qué pensás, Mauricio? ¿Escuchás ahí, Mauricio? Mira, fíjate que totalmente de acuerdo. Creo que la primera parte a la que yo iría en este caso, hablando sobre esta ley, es que sí tenemos que creernos la autoridad que Dios nos ha dado, la investidura que tenemos de ya como hijos de Dios, si lo vemos desde este punto de vista. Tenemos una infinidad de características buenas y esas son las que tenemos que sacar adelante. Y, por ejemplo, mira, yo viví algunas experiencias, creo que aprender a ser jefe es parte del aprendizaje, es parte de un aprendizaje que tenemos que vivir, no lo sabemos a la primera. Sin embargo, hay cosas que por medio de la fe nosotros sí podemos alcanzar y sí podemos creernos. Entonces, representemos a ese rey, representámonos a esos hijos. Creo que creo que la semana pasada hablábamos un poco, pero fuera de cámara, sobre a veces no creernos más de lo que somos, sí. Dice en Romanos 12:3, que Dios a veces nos invita a que ese debería ser el problema, no la baja autoestima, no, sino menos. que el problema debería ser que la tenemos muy elevada. Y cuando estamos entre esta gente, sí debemos no solo de creerla, sino incluso también de corresponder en la imagen. ¿Sabes qué? Yo quería contarles, cuando leía la ley, me acordaba de un caso que yo personalmente viví mientras aprendía, porque no solo es, digamos, vivir por la causa, y cuando digo la causa es por las buenas intenciones que tenemos. Hace ya bastantes añitos de esto, en una de las instituciones donde yo trabajé, pues anhelaba uno de los puestos ya de funcionario, que tardó algún tiempo en que me lo diera. Cuando me lo dieran, sabes que en esta institución se caracterizaba porque se utilizaba uniforme. Los empleados que no eran funcionarios estaban obligados a utilizar uniforme. Entonces, cuando yo ascendí a este puesto, no quise, por ser muy igual, por ser como mantener esa empatía con mis subalternos, mantenía el uniforme. Y la verdad que al principio no se notaba mucho la diferencia. Entonces, yo iba con mis otros colegas, digamos, gerentes, y yo siempre andaba con el uniforme. Al principio, pues no parecía como estorbarle a nadie, ni yo encontraba ningún problema en eso, pero en eso vi que algunas cosas sí se empezaron a detener y a parar, y las cosas ya no estaban saliendo, y yo no miraba que la influencia estuviera caminando de la misma manera como incluso tenía antes. Entonces, bien, hubo uno de mis subalternos a quien quiero mucho y que actualmente todavía es muy amigo mío. Me dijo, mira, es que a veces no pareces gerente, me dice, si seguís vistiéndote como nosotros. Y para mí fue algo así como muy revelador, porque no solo era parecer, sino también entendí que lo que él me decía era que yo los representaba a ellos y que ellos querían ver una mejor imagen mía porque yo los estaba representando a ellos, representaba su trabajo y representaba el esfuerzo que ellos estaban haciendo. Entonces, mira, sí hay que creérsela, no solo es de ser el jefe, sino de creérsela en todo el sentido. Y créeme que sí hizo diferencia. O sea, cuando yo cambié, ya todos me miraban y todos, ay, qué bonito tu traje, qué bonita tu corbata. Y eso como que empezó a abrir ciertas puertas. Y como insistimos, esto no es una doctrina, pero sí son como los medios cuando estamos entre el poder, como los medios en los que nos movemos. Entonces hay que estar muy alerta con esos detalles, porque sí pueden hacer una diferencia. Y en este caso, si uno quiere ser tratado como rey, realmente sí debe comportarse, actuar y verse y hacer lo mejor posible por verse como rey. A veces no tenemos el look, pero sí podemos actuar como eso, como nos cuenta este autor. Y me gustó mucho lo que mencionabas en Romanos 12:3, y es una escritura que cabal nos menciona esa medida correcta, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. No se crean mucho, sino que piense con buen juicio según la medida
que Dios ha distribuido a cada uno. Y entonces ni bajo, ni Ajá. tampoco alto, sino que la medida que corresponde, y es un error, ¿verdad? También estar viendo desde aquí, pero también es un craso error verse también desde muy abajo, y yo no sé si les ha pasado, pero al principio de la carrera profesional, muchos oyentes seguramente les ha pasado que se sienten muy nerviosos cuando están con un gerente o cuando están con un dueño de una empresa y les sudan las manos, y esto puede estar pasando porque uno no se la cree, y uno tiene que también darse ese lugar, ¿no? Sí, yo tengo un comentario al respecto. Sí. También así como creérselo y tener esa personalidad para creérselo, es importante que nuevamente volvamos a lo que hemos mencionado en los anteriores programas. Es un tema de hábitos que lo van a diferenciar. Es un tema de carácter. ¿Qué es lo que le quiero decir? Un rey se caracteriza por cómo habla, por cómo es, porque perdona, porque no es resentido, porque sabe comportarse en público con maneras, porque va a una reunión y tiene modales, porque no está hablando mal de los demás en la oficina. Entonces, no es un tema de creérmelo, pero también es un tema de actitud cordial, de actitud educada. De hecho, Robert Greene lo habla mucho. Él dice, miren, no estoy diciendo que si usted está en su oficina, empieza a creerse rey, empieza a ser prepotente. Al contrario, la gente prepotente, lo menciona en esta ley, no logra muchas cosas. Pero lo que le estoy diciendo es que tenga decencia, sea una persona con integridad, sea una persona que se caracterice y que digan, puchis, qué actitud más linda la de esta persona, y eso le va a dar el aura de realeza. Ahora, a usted siempre lo van a criticar, pero es mejor, y esto yo lo he vivido y lo he visto, es mejor que lo critiquen porque es educado, muy educado, a que lo critiquen porque es mal educado. A Sí. usted lo van a criticar si llega bien vestido a la oficina. Créame que lo van a criticar si llega bien vestido a la oficina. Se lo aseguro que va a haber más de alguien. A mí me han mandado a llamar, casos tristes, a decirme por qué voy mejor vestido que el jefe a la oficina. Me pasó dos veces me ha pasado. Después fui jefe de este jefe. Pero el punto es el siguiente, a usted lo van a criticar porque llega bien vestido o porque llega mal vestido. Mejor que lo critiquen porque llega bien vestido. Mejor que lo critiquen porque es el educado de la oficina. Mejor que lo critiquen porque es el que no dice malas palabras en la oficina. Mejor que lo critiquen porque es el que no se emborracha en los organismos. Es mucho mejor, créame, que tiene mejores resultados en el tiempo, porque igual lo van a criticar. Igual lo van a criticar. Entonces, la actitud de rey es de hábitos y es de personalidad. Ese es mi comentario y el mejor consejo que le Y podría ok, dar es ese. hay algo que es cierto, puede ser triste o puede ser, pero es una realidad, que como te ven, te tratan, Mauricio. Sí, mira, pasa mucho en esos ámbitos y volvemos, ¿verdad? Hay que dejarlo bien claro, depende del contexto en el que están. Digamos, en teoría, lo que nosotros hemos aprendido es que no debería ser así o nosotros no deberíamos de ser así. Sin embargo, sí, en esos medios, en esos ambientes de poder, sí se maneja mucho eso. O sea, como te ven, te trato. Mira, yo tuve otra anécdota rechistosa. Esto era con el carro. Yo tengo mi camioneta ahí bonita que me gusta, que es chida, pero a veces también tenía mi carrito donde que lo usaba para hacer mandados, que un tiempo se lo había regalado a mi mamá lo usó, un carrito chiquito, de esos motorcitos 1000, muy sencillo. Y mira, yo llegaba donde este cliente, y si llegaba en la camioneta, ni siquiera tenía que bajar el vidrio. El policía llegaba, miraba la camioneta que se parqueaba enfrente de la entrada, quitaba el cono y me daba un parqueo. Y yo podía llegar al otro día sin cita, porque de repente me llamaban y entonces yo andaba por ahí y decía, mira, ahorita paso. Llegaba en el carrito, bajaba el vidrio, le decía, mire, vengo aquí con el gerente general, con el presidente de la empresa. Me decía, ah, sí, parquése allá del otro lado, me decían. Y pues, Entonces, si hay un tema muy importante en esos ambientes de poder que se manejan, y no es para aparentar, óyeme, no es para aparentar, exacto. pero sí tenemos que estar conscientes de que hay momentos donde tenemos que usar nuestras mejores ganas, y mostrar la imagen de lo que llevamos adentro, ¿sí? Entonces, digamos, tal vez esa es la diferencia, no es aparentar, no es mostrar por fuera algo que no tengo por dentro, sino es todo lo contrario. Y muchas veces por dentro tenemos abundancia.
Dios nos la ha dado, el Espíritu, tenemos al Espíritu Santo. Entonces, va mucho así, pero es debido a ese ambiente. En ese ambiente tenemos que estar alertas y usar las herramientas que ahí mismo dice que Dios nos ha dado para saber cómo movernos y alcanzar los resultados o los objetivos que nos hemos puesto de una manera transparente. Y estamos en este recorrido de las leyes del poder. Este es el libro de Robert Greene. Robert Greene, y estamos tratando de escoger algunas de ellas. Entre ellas mencionamos la 34, pero también la número 35, dominar los tiempos, dominar el arte de la oportunidad, también lo consideramos bíblico, entender los tiempos. Inicia diciendo, nunca demuestre tener prisa, ya que el apuro delata una falta de control sobre el tiempo y sobre su propio accionar. Trate de entender los tiempos y hace una recomendación de discernir el tiempo futuro. Muchas veces en el día a día no podemos planificar el futuro, pero nos conviene entender bien cuál es nuestra meta a la cual vamos a llegar. El tiempo forzado y ese tiempo en el que yo tengo que rematar, el tiempo final, le llama aquí el autor. ¿Qué te parece esa parte, Sergio? Creo que es una de las leyes más importantes que existen. Entender los tiempos. De hecho, hay una frase que dijo Napoleón Bonaparte que dice, el espacio lo puedo recuperar, el tiempo no. ¿Qué va a sacrificar usted hoy por dejar de hacer lo que está haciendo por hacer otra cosa? ¿Cómo es su personalidad ante las situaciones de crisis? ¿Cómo es su personalidad ante los negocios en los que quiere emprender? ¿Por qué le digo esto? Porque es tan importante entender cómo va a reaccionar usted ante las diferentes circunstancias, porque en los momentos críticos en donde crea que tiene que trabajar por urgencia, va a definir el éxito o el fracaso. Si viene una crisis y usted está en un negocio en donde usted cree que va a reaccionar de una manera desesperada y usted cree que va a venir una crisis, no se meta a ese negocio. Porque si usted se ve obligado a actuar de manera rápida, de manera desesperada, ante cualquier circunstancia, llévalas de perder. Eso es lo que Robert Greene nos trata de decir. Él dice, si usted se ve obligado a actuar de manera rápida y sin pensar, no llévalas de ganar. Tranquilo, a veces es mejor hacerse para atrás, dejar que el problema pase. Pues mejor a veces no hacer nada a hacer algo. ¿Por qué? Porque está comprobado que si usted está muy desesperado por tomar una decisión, no está viendo el escenario completo. Eso es lo que yo quiero decirle. Y es una vieja estrategia que utiliza la gente para hacerlo a uno tomar decisiones rápidas. Mira, te traigo un negocio, pero tiene que ser hecho ahorita. Ahorita, es la oportunidad de tu vida. Entonces, y si no lo hago, y si lo hago mañana, no, mañana se pierde. Mejor hágase para atrás, diga que pase el negocio. Miremos qué pasa antes de tomar una decisión apresurada. Es correcto. Primer libro de Crónicas, en capítulo 12, verso 32, dice, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que el pueblo debía hacer, sus jefes eran tantos, y el tema era que entender los tiempos, en qué momento se debe invertir, en qué momento se debe retirar, y tener cuidado de esos forzamientos que nos pueden hacer, Mauricio. Mira, exacto. Fíjate que aquí se me vienen bastantes ejemplos, sobre todo, creo yo, me voy a atreverlo a poner de esta forma, donde más errores de este tipo comete uno es en la juventud. Ajá. Porque uno primero tiene que hacer, ¿verdad? De alcanzar los objetivos, las metas y tiene la energía también, pero no tiene la experiencia y eso nos hace cometer ciertos errores por apresurarnos. Eso he ido entendiendo que con el tiempo va dejando uno y uno va volviéndose más sabio, precisamente va discerniendo mejor los tiempos, las oportunidades, las que son reales y las que no, las que se pueden aprovechar y las que no. Entonces, fíjate que me hacía meditar esto sobre que hay oportunidades, creo que si las sabemos discernir, si sabemos buscar consejo con gente que ya ha pasado, miren, no hay nada nuevo bajo el sol y bajo el cielo, ¿sí? No hay nada nuevo en la tierra, dice Eclesiastés. Entonces quiere decir que hay gente que ya ha pasado esto
y que vamos a, y que nos puede ayudar. Entonces, busquemos el consejo también de estos expertos, de estos viejos sabios que nos pueden ayudar a discernir de una mejor manera las oportunidades y los tiempos, porque de que llegan, llegan. Así es, aprovechemos la experiencia de gente que ha caminado también estos recorridos. Vamos a tener que hacer una pausa. Estamos en su programa de Tendencias lunes 19 de octubre y le recordamos que también este programa se transmite los días sábados al mediodía a partir de las 12 y que usted puede ver también los videos en YouTube con el nombre Tendencias TV y también en Facebook con el nombre Tendencias FM. No se pierda el segundo segmento, donde viene Protagonistas del Futuro con José Cont y esta entrevista acerca de TikTok y luego acerca de los viajes con el tema de los seguros que ahora se están exigiendo para poder viajar. Regresamos en un momento.